Bien, continuamos con el seminario de síntomas y trastornos depresivos en niños y adolescentes. La primera parte hablamos extensamente acerca de las manifestaciones clínicas depresivas en estas etapas evolutivas, así como los em, eh, sustratos eh, a nivel biológico, psicológico y social relacionados con ellas. En la segunda parte abordamos pues, la forma clínica en la que se manifiestan de forma más paradigmática los síntomas depresivos en niños y adolescentes, que es el trastorno depresivo mayor. Y por último, en este vídeo más cortito, pues vamos a dar unas pinceladas sobre la presencia de síntomas depresivos en otros trastornos diferentes al depresivo mayor, como sería el caso de la depresión bipolar, el trastorno depresivo persistente, los trastornos reactivos y otros como la ciclotimia o el trastorno disruptivo em, de desregulación disruptiva del estado de ánimo que mencionaremos. Por supuesto, hay otros posibles trastornos mentales en los que puede aparecer clínica depresiva, la depresión pospsicótica, después de un primer episodio psicótico o en el contexto de la esquizofrenia paranoide. em, em, en trastornos de ansiedad de larga evolución, trastornos de personalidad, trastornos relacionados con el apego, con el vínculo. No vamos a entrar en todos estos, desde luego, pero tener en la cabeza pues, que los síntomas depresivos pueden asociarse a muchos otros trastornos mentales y, como insistíamos al comienzo, también a variaciones de la normalidad, especialmente en la etapa adolescente. Empezamos con la depresión bipolar, o mejor dicho, con la presencia de un episodio depresivo mayor en el contexto de un trastorno bipolar. Sabemos que el trastorno bipolar es poco frecuente en las etapas infantil y adolescente. Se calcula que la prevalencia en adolescentes es menor al 0,1% y es muy raro en niños. En cambio, sí que es más frecuente la desregulación grave del estado de ánimo, que llega en torno a un 3,3%, u otras formas subumbrales que podrían llegar hasta el 5 o 10%. Este tema de las formas subumbrales del trastorno bipolar ha sido tremendamente polémico en las últimas décadas y vamos a hablar un poquito a continuación, pero como conclusión vamos avanzando que muchas de esas formas antes llamadas de trastorno bipolar ampliado o formas subumbrales de trastorno bipolar en la infancia o la adolescencia, pues hoy en día las diagnosticaríamos posiblemente de trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Em, eh, también esta nueva consideración pues viene avalada por los hallazgos científicos de la última de los últimos 5 o 10 años, más 5 que 10. Em, en cuanto a predisponentes de trastorno bipolar, sabemos que en adolescentes la presentación más típica de un episodio maníaco es la que viene precedida de un episodio depresivo mayor, con más consistencia si cabe que en la vida adulta, donde esta presentación se daba como la más frecuente y esto no parece ahora ya tan claro. En cuanto a la etiopatogenia, sabemos que es un trastorno con una elevada heredabilidad. Y además, en el subtipo precoz, que parece diferente del trastorno bipolar de inicio más tardío, eh, tanto en evolución como en clínica, como en los sustratos
biológicos que lo sustentan, incluyendo pues la vulnerabilidad genética. Pues se ha visto que la región 2Q14 parece específica para esta forma clínica. Entre el 60 y el 90% de heredabilidad se le calcula el trastorno bipolar en esta población. Las condiciones ambientales compartidas se calcula que tienen un efecto del 30 al 40%. Por tanto, independientemente de estas circunstancias ambientales predisponentes, pues hay un tamaño de la predisposición genética pues bastante consistente. El 25% de los descendientes de trastorno bipolar tienen un trastorno del ánimo con 17 años y el 8% es un trastorno bipolar, ¿vale? Estas cifras las tenemos que tener en la cabeza de cara a la planificación de la intervención y el seguimiento en niños y adolescentes con estos problemas afectivos. El trastorno bipolar precoz, como os decía, parece ser un fenotipo clínico particular, más grave, hay más episodios mixtos, hay más comorbilidad, hay más síntomas psicóticos, hay peor respuesta al litio y hay más heredabilidad que otros fenotipos más tardíos. En cuanto a factores neurobiológicos, al igual que en adultos, se ha encontrado una disminución en la función de la amígdala y a veces también estructural. Em, Parece que hay se ha encontrado en algunos estudios que un aumento en la función de la amígdala previa al tratamiento puede ser un biomarcador de pobre respuesta al tratamiento. Se han encontrado alteraciones estructurales y funcionales en el cortes prefrontal y subcortes en relación con tareas y funciones ejecutivas como el procesamiento o la regulación de las emociones. En cuanto a factores neuropsicológicos, parecen tener más errores en el reconocimiento de emociones. En particular, describen las caras de los adultos como más enfadadas de lo habitual. Se han encontrado en algunos estudios déficit en memoria verbal, de procesamiento, función ejecutiva o memoria de trabajo y atención, aunque parece que estas alteraciones neuropsicológicas son más frecuentes cuando hay un trastorno por déficit de atención e hiperactividad comórbido. En cuanto a episodio maníaco, eh, por describirlo, se trata de un cambio significativo de funcionamiento previo del niño. Se puede acompañar de delirios de tipos paranoide, megalomaníaco y fenómenos alucinatorios. La DSM-5 utiliza los mismos criterios para definir y diagnosticar el episodio maníaco de adultos del de niños y adolescentes. Requiere al menos una semana de ánimo elevado, expansivo o irritable, eh, menos de una semana si requiere de hospitalización y al menos 3 síntomas de los siguientes: autoestima exagerada, disminución de la necesidad del sueño, necesidad de hablar, fuga de ideas, taquipsiquia, distracción, incremento de actividad dirigida, que sería un aspecto diferencial de la hiperactividad del niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Eh, Más implicación en actividades placenteras y arriesgadas. En cuanto a diferencias de la DSM-4 y 5, ellos incluyen en la última versión cambios en el estado de ánimo y nivel de energía. Y luego definen lo que sería con características mixtas. Es decir,
síntomas depresivos añadidos a episodio maníaco o hipomaníaco, o síntomas maníacos añadidos a un episodio depresivo. Y eh, identifican esos posibles síntomas. En cuanto a posibles manifestaciones particulares del episodio maníaco, en el caso de niños o adolescentes, diferenciales de las de adultos, que ya hemos comentado y que todos conocemos. Sabemos que en niños el ánimo eufórico puro, por así decirlo, o bien definido, es raro, y también lo son los pensamientos de grandeza. Son más habituales emociones intensas y un ánimo negativo persistente, em, grave, y a veces con estados de irritabilidad extrema, agresividad y violencia. Y en episodios maníacos en adolescentes hay una elevada incidencia de síntomas psicóticos, tanto de alucinaciones como de delirios, y otras alteraciones formales del pensamiento o del contenido, em, como la fuga de ideas o delirios de persecución, grandeza, em, y además hay un deterioro del juicio de la realidad con frecuencia. En cuanto a las formas subumbrales del trastorno bipolar, se describían como síntomas bipolares atípicos, es decir, desregulación del ánimo, rabietas, comportamientos agresivos, explosivos, intermitentes, distracción, que no serían episódicas. Y esta clínica más irritabilidad, si lo vemos, prácticamente se solapa con los síntomas que actualmente se requieren para diagnosticar un trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. La polémica surge porque durante unos años se publicaron muchos estudios en torno al trastorno bipolar subumbral y su presencia en niños, y la recomendación de intervenciones específicas, incluyendo farmacológicas, poco validadas por otro lado. Y en la evolución de esos casos a lo largo de los años, eh, pues se ha visto que aseveraciones como la elevada tasa de evolución de esas formas subumbrales a trastorno bipolar, pues no eran tantas. O si lo eran, tenían más que ver con presencia de claros síntomas de hipomanía o manía, con lo que no eran casos tan subumbrales, por así decirlo. Los síntomas subumbrales que hemos descrito parecen ser más predictivos de depresión y de ansiedad en la evolución que de trastorno bipolar. Por eso, mm, pues parece que se trata de otra forma clínica diferente y no de una presentación muy precoz del trastorno bipolar como tal. Eh, Se ha presentado este posible diagnóstico alternativo, del que hablaremos un poquito ahora después, y de hecho el trastorno por disregulación emocional del estado de ánimo no tiene una evolución clara a trastorno bipolar, aunque sí que hay una prevalencia, un cierto número de casos que pueden tener esta evolución como a continuación veremos. En cuanto a la depresión bipolar, em, igual que en el adulto, el que haya diferencias entre la depresión unipolar y bipolar, pues siempre ha sido objeto de polémica, pues en el caso de niños y adolescentes y con prevalencias tan bajas del trastorno bipolar, pues los hallazgos pues son mucho menos consistentes. Tradicionalmente, eh, eh, Leonard hablaba de algunas diferencias que tenían que ver con algunas características bien de
depresión más somatógena o más atípica, em, em, en depresiones bipolares que en unipolares. En cuanto a la comorbilidad, se ha dicho que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad es la más frecuente. Hablan algunos estudios de comorbilidades altísimas en prepúberes de hasta el 90% y del 50% en adolescentes. Estas cifras hay que cogerlas un poquito con pinzas, por lo que os decía de que ha habido eh, posiblemente una magnificación de estas cifras teniendo en cuenta que se consideraban como trastorno bipolar formas subumbrales que quizás ni siquiera eran formas subumbrales de trastorno bipolar, sino que formaban parte de otras estructuras clínicas. En cualquier caso, eh, eh, uno y otro trastorno pueden confundirse en cuanto a la presencia de hiperactividad, locuacidad, distraibilidad. Aspectos diferenciales serían el carácter episódico en el caso del trastorno bipolar de esta clínica, así como la concurrencia de alteraciones significativas en el ánimo, y que la hiperactividad en el caso del trastorno bipolar sí que está dirigida a un fin, es decir, inician y terminan muchas tareas, mientras que el niño con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad puede iniciar muchas cosas, pero no llega a concluir ninguna de ellas. Otra comorbilidad frecuente es el trastorno de ansiedad. En particular, el trastorno de pánico es más prevalente en el trastorno bipolar que en personas con trastorno bipolar que en personas con otros trastornos o sin patología. Eh, em, Parece que hasta el 77% de adolescentes con trastorno bipolar podrían cumplir criterios de forma concomitante de un trastorno de ansiedad. El trastorno bipolar, lo sabemos por los adultos, hay más riesgo de trastornos por uso de sustancias y en particular de abuso de alcohol en población adolescente, y hay más riesgo suicida. Por todo lo que hemos estado comentando antes, por el polimorfismo clínico inherente a los niños y adolescentes y em, a veces por la pobre definición de las formas clínicas en estas edades, tenemos que hacer siempre un buen diagnóstico diferencial. En particular en lo que tiene que ver con trastornos externalizantes como el TDAH, los trastornos de conducta, incluyendo el negativista desafiante, y también de trastornos internalizantes como trastornos de ansiedad o depresivos. Sabemos que el trastorno por déficit de atención y hiperactividad es más precoz, em, y hay una elevada comorbilidad, especialmente en presentaciones combinadas, cuando hay hiperactividad e impulsividad. En cuanto a la progresión del trastorno bipolar en la vida adulta, sabemos que hay mayor continuidad del trastorno cuando este se inicia en adolescentes que cuando se inicia en prepúberes. Posiblemente por esto que hablamos de que esas presentaciones un poco más difuminadas o menos características pues pueden obedecer a diferentes trastornos de base. Hay más riesgo de evolución a trastorno bipolar en depresiones de adolescentes que se presentan con síntomas psicóticos, con hipersomnia, con retraso psicomotor grave, y las llamadas fenotipos ampliados, formas subumbrales, de trastorno bipolar en la infancia y la adolescencia descritas hace unos años, pues la progresión más frecuente es a depresión o ansiedad y no tanto a trastorno bipolar. En cuanto al pronóstico, el de inicio precoz, que hemos dicho que
parece tratarse de un fenotipo clínico particular, tiene un pronóstico mucho más grave, hay más presencia de episodios mixtos, hay más ciclos, hay más cambios de polaridad, hay más comorbilidad, más psicosis, peor respuesta y más heredabilidad, como estábamos comentando. En cuanto a remisión y recurrencia, sabemos que en torno al 70% se recuperan del primer episodio completamente, y en los 2 primeros años en torno a un 50% recurren. La recurrencia más habitual después de un primer episodio es la depresión más que la manía, de un primer episodio afectivo me refería. Y hay un deterioro importante en todas las formas clínicas en el funcionamiento del niño y del adolescente. A estas etapas, pues estos trastornos tienen una trascendencia tremenda, no ya solo tanto a nivel sintomatológico de funcionamiento en relación con hábitos, con el desenvolvimiento en su familia, en su medio escolar y académico, como en el social también. El cambio de polaridad anual también es un poco particular en niños. Hay hasta un 30% de niños que tienen hasta 20 ciclos anuales, em, y hay predictores de cambio de ciclo como son de más cambios de ciclo, como son situaciones económicas desfavorecidas, psicosis, trastorno bipolar no especificado, quizás por lo que estábamos comentando previamente. Y en cuanto a la estabilidad diagnóstica, sabemos que de los trastornos bipolares descritos como tipo 2, hasta un 20% acaban evolucionando a trastorno bipolar tipo 1, es decir, presentando algún episodio maníaco claro. De los trastornos bipolares no especificados, en torno a un 25% podrían evolucionar a trastorno bipolar tipo 2 o tipo 1. Aunque ya os digo que estas prevalencias, que antes se consideraban mucho más elevadas, pues están actualmente en estudio. Lo que sí sabemos es que hay más evolución a trastorno bipolar tipo 1 o 2 cuando hay síntomas hipomaníacos eh, mm, o relacionados con hipomanía más claros, aunque no lleguen a cumplirse todos los criterios como para diagnosticar un episodio hipomaníaco. En cuanto al tratamiento farmacológico, aunque no vamos a entrar mucho porque estamos hablando al final de trastorno depresivo o de episodios depresivos o de síntomas depresivos, vamos a dar unas pinceladas en torno al tratamiento del episodio maníaco porque tiene cierta trascendencia con respecto a lo que hablamos en relación al tratamiento del trastorno depresivo mayor. Em, el tratamiento que se ha demostrado más eficaz a nivel farmacológico en niños y adolescentes han sido los antipsicóticos, por encima de los eutimizantes. Los antipsicóticos como olanzapina, quetiapina, risperidona, aripiprazol, ciprasidona, aquellos con mejor perfil afectivo, em, 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 parece tener más eficacia tanto en estados maníacos como en estados mixtos. Em, Tanto durante los episodios como como tratamiento de mantenimiento. En cuanto a los eutimizantes, hay, se proponen como tratamiento alternativo a los antipsicóticos, aunque la realidad es que hay pruebas escasas sobre la eficacia. Es decir, hay pruebas que hablan de eficacia, pero los estudios son poquitos, con pocos pacientes y las respuestas son menos contundentes que con los antipsicóticos atípicos. El litio parece ser útil sobre todo cuando hay comorbilidad con trastornos de conducta o agresividad, aunque hay muy pocos estudios con litio en niños y adolescentes.
con lo cual eh, mm, la mayor parte de las guías eh, eh, ponen muchas salvedades a la recomendación de su uso. Y la motrigina parece respaldada en el uso de depresión bipolar también en niños y adolescentes. No obstante, en comparaciones, como os decía, del uso de antipsicóticos versus otros utilizantes, quetiapina versus valproico han demostrado igual eficacia, más rapidez de acción con la quetiapina. La risperidona versus valproico, pues parece presentar una mejoría más rápida y reducir los síntomas mejor con la risperidona respecto al valproico. En cualquier caso, el valproico sería una alternativa a los antipsicóticos atípicos, según la evaluación que hagamos del caso, y antes el uso del litio en esta población. Los algoritmos de tratamiento proponen la quetiapina como posible tratamiento de elección en niños y adolescentes con episodios maníacos. Y habría muchas dudas respecto a cómo intervenir en depresión bipolar. En adultos, las recomendaciones sabemos que nos hablan de minimizar el uso de antidepresivos o de utilizar antidepresivos como la fluoxetina en conjunto o en combinación, mejor dicho, con la olanzapina. De hecho, sabéis que en algunos países están comercializados en un solo producto ambos principios activos, em, o bien la quetiapina, la motrigina. En niños y adolescentes no hay recomendaciones claras, y tampoco hay recomendaciones claras en cuanto al tratamiento de mantenimiento. Dudas sobre cuánto tiempo mantenerlo, a qué dosis. No obstante, os remito a las guías de práctica clínica específicas donde encontraréis más información, por supuesto. En de estas pequeñas pinceladas que hemos dado sobre el tratamiento farmacológico en trastorno bipolar en niños y adolescentes, pues extraemos ciertas consideraciones. Em, una de ellas es la alerta que algunos autores, como Gaemi, hacían ya a principios de los 2000 respecto al uso de estimulantes masificado, no el uso adecuado según prescripción em, oficial, debido a la posibilidad de em, estar tratando inapropiadamente posibles presentaciones precoces de trastorno bipolar e incluso pues empeorar los síntomas o desencadenar un episodio maníaco. Em, en relación con esto, eh, insistir en que hay que hacer un buen diagnóstico diferencial al inicio y durante todo el curso del trastorno, especialmente en población infanto-juvenil, y revisar continuamente pues, la necesidad de tratamiento farmacológico que tengamos puesto y los ajustes que sean necesarios. Respecto al uso de antidepresivos y su posible hiperactivación o el desencadenamiento de un episodio maníaco, en niños y adolescentes sabemos que con más frecuencia que en el caso de los adultos, eh, pueden evolucionar em, a trastorno bipolar. Eh, por tanto, en algunos casos, en aquellos donde haya más vulnerabilidad una posible evolución a un trastorno bipolar, es decir, aquellos con antecedentes familiares de trastorno bipolar o con presentaciones que sabemos que se asocian a más riesgo
de evolución a un trastorno bipolar, como aquellas eh, eh, con sintomatología psicótica, con presentaciones más atípicas, con hipersonia, con retraso psicomotor importante. Pues en estos casos tenemos que tener en la cabeza esta posible evolución a la hora de poner el tratamiento farmacológico y ser cautelosos con el uso de antidepresivos. Y bueno, hay autores o en la práctica clínica a veces em, empleamos tratamientos coadyuvantes como antipsicóticos o estabilizadores del ánimo a dosis bajas, además de tener precauciones con la titulación del uso de antidepresivos. Esta práctica, de todas formas, no está totalmente validada, aunque en la clínica pues echamos mano de ella en estos casos, yo creo, donde hay más riesgo de evolución a trastorno bipolar. En cuanto a intervenciones psicosociales, sabemos que em, los tratamientos centrados en la familia, em, eh, añadidos al tratamiento farmacológico, mejoran los síntomas depresivos, los maníacos y los trastornos de conducta asociados, reducen las tasas de recaída y pueden consistir en psicoeducación tanto al usuario como a la familia sobre factores estresores. eh, Pueden incluir un plan de gestión del estado del ánimo, entrenamiento en comunicación, resolución de problemas, identificación de posibles figuras de referencia de ayuda efectiva. Y luego, pues, se plantea, pues, la posibilidad de de utilizar estas, técnicas o estas propuestas, de intervención también en jóvenes de riesgo o de especial vulnerabilidad para tener trastorno bipolar, como son los descendientes de primer grado de trastorno bipolar o los factores de riesgo a los que nos hemos referido, al principio. En cuanto a otra forma clínica donde podemos encontrar clínica depresiva, manifestaciones clínicas depresivas, es el trastorno depresivo persistente o la distimia. La distimia aparece de forma más temprana que el trastorno depresivo mayor. Sabemos que la clínica, con la que puede presentarse, pues puede ser una baja autoestima, un aumento de descenso en la ingesta alimentaria, alteraciones en el sueño, cansancio, dificultades en la concentración, dificultad en la toma de decisiones. En niños y adolescentes, además, la clínica es más fluctuante, puede tener un patrón estacional, puede presentarse de forma cíclica. Hay menos retraimiento que en el caso de adultos, y el humor típicamente triste se puede alternar con irritabilidad o ansiedad. En cuanto a la irritabilidad, eh, mm, puede haber antecedentes familiares, aunque no es tan alta como en el trastorno depresivo mayor y, por supuesto, como en el trastorno bipolar. La DSM-5 hace algunas consideraciones en torno al diagnóstico de distimia en edades infantojuveniles, como son el requerimiento de 1 en lugar de 2 años para su diagnóstico. Sabemos que además para el diagnóstico no puede haber antecedentes de manía o hipomanía, porque en ese caso el diagnóstico PRINCE sería el de trastorno bipolar tipo 2. El ánimo irritable podría sustituir al ánimo depresivo en estas edades tan tempranas. Y además la DSM-5 incluye un especificador que es el de inicio temprano en aquellos casos donde el trastorno se ha presentado en menores de 21 años. Y además,
señala la diferenciación con respecto al trastorno adaptativo con el que muchas veces lo confundimos y que debería utilizarse para referirnos a trastornos reactivos que se producen después de un acontecimiento vital estresante en los primeros 3 meses de ese acontecimiento. En este sentido, sí que yo creo que hacer una autocrítica y crítica un poco de que la práctica diaria, reflexionando acerca de esto, eh, creo que tendemos a infradiagnosticar la distimia en niños y adolescentes y abusar quizás del diagnóstico de trastorno adaptativo, lo cual puede, en definitiva, privar también al niño de un tratamiento apropiado. La evolución más frecuente de la distimia en niños y adolescentes es al trastorno depresivo mayor, mucho más que en adultos, aunque y a veces además es al revés. Un trastorno depresivo mayor puede evolucionar a distimia. Sabemos además que en población infantojuvenil se dan más episodios de trastornos depresivos persistentes que en adultos y la duración media suele ser de 4 años. Además, las presentaciones tempranas se asocian a más comorbilidad, como decíamos, con trastorno depresivo mayor, hasta un 70%, que es una barbaridad, pero también con el trastorno bipolar, ojo, de hasta un 13%, y con el consumo de sustancias en el futuro, hasta un 15%. Es decir, creo que es importante tener esto en la cabeza, em, eh, porque si no diagnosticamos la distimia cuando está indicado hacerlo, tal vez no estemos teniendo en cuenta estas posibles evoluciones em, hacia la cronicidad o hacia otros trastornos afectivos mayores y no estemos proporcionando el tratamiento más apropiado para tratar de minimizar este riesgo de evoluciones más crónicas em, o a recurrencias, ¿no? En cuanto a trastornos reactivos del ánimo, em, tendríamos por un lado los que llamamos trastornos adaptativos y por otro lado el trastorno por estrés postraumático. Los trastornos adaptativos, también llamados reactivos, depresivos o mixtos, son más frecuentes en la etapa adolescente e infantil que en cualquier otra etapa de la vida. Em, Deben diagnosticarse cuando han transcurrido menos de 3 meses del acontecimiento vital estresante al que asociamos la aparición de la clínica depresiva. Perdón. Y este acontecimiento vital estresante debe ser reconocible y tener relación temporal con el inicio de los síntomas, como es lógico. Algunos autores hablan de que se correspondería em, eh, clínicamente con lo que antes llamábamos depresión neurótica. Posibles estresores por este orden, los relacionados con la familia, los relacionados con la pareja, los relacionados con la escuela y muy especialmente el acoso escolar. El duelo sería un diagnóstico diferencial que habría que hacer con el trastorno reactivo, con el trastorno adaptativo y también con el trastorno depresivo mayor, como comentábamos en la otra presentación. Hablamos coloquialmente en la clínica de duelo
normal o duelo patológico. Hay un solapamiento importante de síntomas en el trastorno depresivo mayor y ya la DSM-5 habla de que em, se puede categorizar el duelo normal, pero sin ser este considerado como un trastorno, ¿vale? Como un trastorno mental, a fin de evitar patologizar reacciones, respuestas normales del ser humano ante acontecimientos vitales estresantes. Em, el duelo se tiene que diferenciar también del trastorno depresivo mayor. La DSM-5 otro cambio que hace es que hace posible el diagnóstico de trastorno depresivo mayor en presencia de un duelo normal, em, cuando se cumplen criterios de trastorno depresivo mayor. Es decir, cuando hay sintomatología depresiva consistente, fija, permanente, durante más de 2 semanas, y con la disfunción que esta clínica genera en un trastorno depresivo mayor. El duelo en niños se puede presentar con tristeza, se puede presentar con insomnio, con alteraciones en el apetito, en el peso, em, con un abandono o una menor implicación en actividades lúdicas, em, y en las relaciones interpersonales. Em, los indicadores de trastorno depresivo mayor en casos de duelo normal serían la presencia de una culpa excesiva, a veces sobrevalorada o incluso delirante relacionada con la pérdida, preocupaciones por la muerte que exceden el deseo de reunión con el ser querido, que es tan frecuente en el duelo normal en el caso de los niños, una desvalorización o disminución de la autoestima no esperable en un duelo normal o que excede lo esperable a un duelo normal, un retraso motor importante, alteraciones funcionales graves y prolongadas, la presencia de alucinaciones que no sean oír la voz del fallecido, que es muy frecuente en todas las edades y más en población infanto-juvenil. Todos estos serían indicadores, señales de alarma de que podemos estar ante un trastorno depresivo mayor que pueda haberse desencadenado a partir de este estresor vital de la pérdida. Sabemos que sobre todo los primeros episodios de trastorno de depresiones mayores vienen precedidos por un acontecimiento vital estresante. Y la muerte, sobre todo la muerte de personas significativas y de progenitores, sobre todo antes de los 13, 11 y 13 años, según estudios, pues son factores de riesgo para desencadenar un trastorno depresivo mayor. La duración de un duelo o de los síntomas depresivos asociados a un duelo pues varían según el apoyo recibido. Si se acompaña la pérdida del ser querido, además de la pérdida de los lazos sociales previos, de un cambio de domicilio, de apoyos, de la pérdida de apoyos, o sea, la ausencia de apoyos auxiliares, em, o de la ausencia de una figura de apoyo principal, pues dificultan la elaboración del duelo y puede dar lugar, en su caso, a un duelo patológico o a la aparición de otros trastornos. Por tanto, orientar sobre estas medidas, pues debería ser la intervención que en todo caso se haga ante la presencia de un duelo normal, que insistimos, no hay que patologizar. En cuanto al trastorno por estrés postraumático en niños y adolescentes, es otra de las formas clínicas donde podemos encontrar sintomatología depresiva.
La DSM-5 sí que categoriza un subtipo preescolar. Las manifestaciones clínicas específicas, tanto en adultos como en niños, sabemos que son la tríada reexperimentación del trauma, hiperactivación noradrenérgica o adrenérgica y las conductas evitativas. En el caso de los niños, la reexperimentación se puede manifestar a través del juego o en forma de pesadillas o de conductas repetitivas, emulando el niño el acontecimiento vital estresante que ha conducido al trastorno de estrés postraumático. Por ejemplo, remedan pues los movimientos o la cadena de sucesos o acontecimientos que se dieron en el trastorno. En niños, un factor específico de riesgo relacionado con el trastorno de estrés postraumático es la respuesta familiar. Por ejemplo, en casos de abuso sexual infantil hay más posibilidad de desarrollar un trastorno de estrés postraumático cuando no ha habido validación familiar. La exposición a situaciones traumáticas sabemos que aumenta exponencialmente en el tramo de vida que va de los 16 a los 20 años. En el caso de las chicas, em, el acontecimiento vital estresante que con más frecuencia conduce a un estrés postraumático es el abuso sexual, la agresión sexual. En el caso de los chicos, a nivel mundial global, son las experiencias relacionadas con la participación en conflictos armados. Mm, Excepto en el caso de desastres naturales, la incidencia de trastorno por estrés postraumático es más frecuente en niñas que en niños. Sin tratamiento, tras un evento traumático, se desarrolla clínica completa de estrés postraumático entre el 25 y el 90% de los niños que han estado expuestos a esa situación de estrés. Hay más riesgo de desarrollo de estrés postraumático en niños que han sido víctimas de abuso o maltrato, en casos de disolución familiar o acompañando al acontecimiento vital estresante y en desintegraciones de las comunidades enteras, como ocurre en casos de guerra. Y la disfunción es mucho mayor en etapas infantil y adolescente que en el caso de adultos. Em, de hecho, em, pueden producirse cambios a nivel no solo funcional o psicológico en el niño, sino también a nivel biológico que le pueden predisponer luego en su vida adulta al desarrollo de muchos otros trastornos mentales como las depresiones, las conductas suicidas, los trastornos de la conducta alimentaria. Para saber un poco más de este tema y en particular de las posibles consecuencias clínicas del abuso sexual en niños, os remito a una presentación específica que subiré en cuanto pueda. Em, ¿En qué individuos es más frecuente o parecen ser más vulnerables a desarrollar estrés postraumático? Pues esto ha sido muy mm, polémico, porque se entiende que el estrés postraumático em, se desencadena em, en individuos normales que están sometidos a un estrés vital tan grave
como para amenazar la integridad a todos los niveles de esa persona. Es decir, el foco está en el acontecimiento vital estresante que tiene lugar. Em, no obstante, ha habido estudios que han tratado de clarificar qué posibles factores de vulnerabilidad o de protección podían presentar em, los niños, adolescentes o adultos sometidos a una situación de estrés y que nos identifican aquellos individuos que una vez ocurrido el evento traumático, desarrollan o no el trastorno por estrés postraumático, independientemente del acontecimiento vital estresante o ante el mismo acontecimiento vital estresante, mejor dicho. Y así se ha visto que niños y adolescentes que tenían problemas de ansiedad previos o antecedentes de trastornos depresivos en la familia, pues eran más vulnerables a desarrollar un estrés postraumático ante el mismo evento que otros que no tenían estos antecedentes. También se ha visto que el CI alto es protector em, o es un factor protector para el desarrollo de estrés postraumático. En cuanto a alteraciones neurobiológicas, sabemos que se producen más metabolitos adrenérgicos y dopaminérgicos ante acontecimientos vitales estresantes. Y los niños con estrés postraumático tienen un menor volumen intracraneal, un menor volumen del cuerpo calloso y déficits de memoria y menor em, cociente intelectual que otros niños control. De ahí que señalásemos hace un momento la gran disfunción que este tipo de trastornos tiene en niños y adolescentes frente a los adultos debido a este momento de especial sensibilidad, sobre todo en infancia temprana, en relación con el desarrollo eh, cerebral. Evolu- mm, las evoluciones posibles pueden ser a trastornos de ansiedad, depresivos, consumo de sustancias, problemas de atención. Hay más tasas de depresión y de suicidio en niños con estrés postraumático em, que en controles y la descendencia también tiene más tasas de depresión y más tasas de suicidio. En cuanto a la clínica, en menores de 6 años, con frecuencia se presenta confusión, vergüenza, miedo. En mayores de 6 años se puede presentar el trastorno de estrés postraumático como una amnesia psicológica, con sentimientos negativos sobre uno mismo, aversión, ira, culpa, vergüenza. Hay un distanciamiento de las actividades lúdicas, menos capacidad para sentir emociones, miedo a morir jóvenes, hiperexcitabilidad, irritabilidad, disminución de la capacidad de concentración, sentimientos de culpa muy frecuentemente, más que en adultos, y síntomas disociativos más frecuentemente. Algunos tratamientos que se han propuesto a nivel psicológico eh, son el programa Practice, la MDR o los programas Target. Os remito a la sinopsis de Kaplan de psiquiatría si queréis conocer un poquito más de estos programas. Otros trastornos donde podemos encontrar sintomatología depresiva son los antiguamente llamados trastornos del vínculo, recogidos como trastornos del apego o de la relación social inhibidos o desinhibido, em, como estaban recogidos en las clasificaciones diagnósticas. De unos años para acá se empieza a hablar ya con más consistencia del trastorno em, complejo
del apego en relación con niños que han sido sometidos a situaciones de estrés de forma mantenida o crónica durante años em, y em, a situaciones de crianza patológica, institucionalización, por ejemplo, o sometimiento a situaciones de privación importante, maltrato o abuso. Otros trastornos del ánimo serían la ciclotimia, el trastorno por desregulación disruptiva del estado del ánimo, y algunos autores hablan de equivalentes depresivos. La ciclotimia se define como un estado de ánimo fluctuante y crónico que tiene que haberse presentado durante al menos un año para poder ser diagnosticado en población infantojuvenil y en el que se suceden síntomas hipomaníacos y periodos de síntomas depresivos que no llegan a cumplir criterios de trastorno depresivo mayor. El diagnóstico diferencial más complicado sería con trastorno bipolar tipo 2, donde es necesario que haya episodios depresivos mayores junto con los síntomas hipomaníacos y cuando diagnosticamos ciclotimia y después aparece un trastorno depresivo mayor, em, tendríamos que tendría que haberse dado la ciclotimia durante al menos 2 años para que hablemos de comorbilidad. Si no, un diagnóstico sucedería o sustituiría, mejor dicho, al otro. La DSM-5 utiliza los mismos criterios para niños y adolescentes que para adultos, excepto lo que tiene que ver con la duración, como hemos comentado. En cuanto al trastorno por desregulación disruptiva del estado del ánimo, que hemos mencionado al hablar del trastorno bipolar, consiste en arrebatos de cólera que no son acordes con la edad del niño, de rabia, de agresividad, y entre episodios habría irritabilidad e ira permanentes. Deben darse al menos 3 arrebatos de este tipo a la semana y al menos durante un año para que podamos hacer este diagnóstico y suceder en al menos 2 contextos donde se desenvuelve el niño. Es decir, no vale solo con que ocurra en el ambiente familiar, sino que tiene que darse en el ambiente familiar y escolar, por ejemplo. Se sabe que los niños con este diagnóstico tienen más riesgo de trastorno depresivo mayor y de ansiedad. Em, eh, la desregulación grave del ánimo, que se había descrito ya antes de que existiera este epígrafe diagnóstico en la DSM-5, describían un fenotipo clínico que incluía em, eh, hiperactivación, es decir, intranquilidad, insomnio, distraibilidad, pensamiento acelerado, habla apresurada, fuga de ideas. También es posible que en estos casos eh, haya más asociación de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esta desregulación grave del ánimo es a lo que antes se llamaba trastorno bipolar fenotipo ampliado en niños y adolescentes. En la DSM-5, la hiperactivación no está incluida dentro del diagnóstico, no es necesaria. Por tanto, diríamos que la desregulación grave del ánimo serían aquellos, se aplicaría em, clínicamente a aquellos casos de niños con
con trastorno por desregulación disruptiva del estado del ánimo, que además de la clínica de cólera, irritabilidad, tienen síntomas de hiperactivación. Y estos casos son más graves clínicamente, con más frecuencia que los anteriores, tienen una peor evolución y en particular la posible evolución a trastorno bipolar, y además tienen más alteraciones a nivel neuropsicológico. En cuanto a la epidemiología, es más frecuente en niños que en niñas, hasta un 78%. La edad de inicio suelen ser entre los 5 y los 11 años. La DSM exige que el diagnóstico se haga entre los 6 y los 18 años. Posibles comorbilidades con TDAH, con trastorno negativista desafiante, trastornos de ansiedad y trastornos depresivos mayores. Aquí, ojo, porque habrá que ver si verdaderamente hay comorbilidad o si no se trata de un mal diagnóstico. Hay que hacer un buen diagnóstico diferencial y tener en cuenta para ello que, por ejemplo, en el trastorno negativista desafiante y en el trastorno por desregulación disruptiva del estado del ánimo pueden aparecer irritabilidad, cólera y enfados, pero en el trastorno negativista desafiante no hay esa irritabilidad interepisódica, o si se da solo en contexto familiar, por ejemplo, o en un solo contexto. Y además, en el trastorno negativista desafiante hay algunas características particulares como los síntomas relacionados con el desafío, que son más propios de este trastorno que del desregulación disruptiva. En cuanto al trastorno bipolar, el diagnóstico diferencial sería con el fenotipo ampliado, en particular en aquellos casos donde hay una desregulación grave, es decir, síntomas de hiperactivación concomitantes, y la clave estaría en lo episódico. Em, la evolución ya hemos dicho que es posible a diferentes trastornos del ánimo como depresivo mayor, distimia y trastornos de ansiedad, predisponentes o trastornos previos, que puede ser un mal diagnóstico o una comorbilidad, TDAH con trastorno explosivo intermitente, que para mí sería uno de los diagnósticos diferenciales más complicados, y el trastorno negativista desafiante, como hemos dicho. Y el curso sería crónico y no episódico, en re como sí lo sería en otros trastornos. En cuanto a los tratamientos, en particular en el disruptivo del estado del ánimo, las intervenciones serían sintomáticas. Es decir, hay autores que hablan de que, de que según em, el fenotipo clínico, se podrían utilizar uno u otros fármacos. Es decir, aquellos niños que presenten más sintomatología neuropsicológica tipo TDAH se pueden beneficiar más de tratamientos tipo estimulantes. Aquellos que presenten una sintomatología más próxima a un trastorno depresivo mayor o a un trastorno de ansiedad podrían beneficiarse de ISRS. Aquellos con sintomatología más próxima al trastorno bipolar, de antipsicóticos atípicos o eutimizantes. En definitiva, a mí esto lo que me sugiere es que al final hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial. Esta se trata de una forma clínica recientemente incorporada a las clasificaciones diagnósticas, con una consistencia clínica em, por el momento dudosa, y aunque la consistencia diagnóstica parece buena, tenemos que esperar un tiempo a ver cómo evolucionan los niños diagnosticados con este trastorno. Las intervenciones
psicosociales y la terapia cognitivo-conductual, pues sabemos por otros trastornos que pueden ser útiles. No hay datos para hacer recomendaciones específicas a nivel de intervención en este trastorno. Respecto a los trastornos de los que hemos hablado anteriormente, el trastorno de estrés postraumático, los diagnósticos los tratamientos de elección son los psicológicos o psicoterapéuticos, y solo con un objetivo sintomático utilizamos algún otro trastorno psicofarmacológico, habitualmente ISRS. En el caso de niños y adolescentes me refiero. En adultos hay más estudios y más evidencia del posible beneficio de otros tratamientos farmacológicos coadyuvantes. En el caso de los trastornos adaptativos, eh, eh, no hay evidencias científicas que avalen el uso de o sea, de tratamientos farmacológicos. Los de elección serían los psicológicos, y solo en caso de evoluciones a otros trastornos como el trastorno depresivo mayor o trastornos de ansiedad bien definidos estaría justificado el uso de tratamientos farmacológicos. Mm, y en el caso del duelo, por supuesto, intentar evitar patologizar, y las intervenciones, en caso de hacerlas, en particular desde el ámbito de primaria, es el que está más próximo al paciente, pues la labor sería de acompañamiento, de orientaciones para prevención de la aparición de otros trastornos mentales, y de la vigilancia sobre la posible aparición de signos, señales de alerta o alarma de que puede haber dificultades o estar habiendo dificultades en la elaboración del duelo. Esto lo dejo ya como un poco anécdota, pero hay autores que han hablado de equivalentes depresivos cuando determinadas manifestaciones clínicas no típicas de la depresión podían ser una forma de expresión de esta, de un trastorno depresivo subyacente. Hemos hablado en varias ocasiones a lo largo de estas presentaciones de, una presentación particular clínica, que es la aparición de conductas disociales y el consumo de tóxicos, como una de las formas de presentarse un trastorno depresivo mayor en adolescentes. Hay autores que hablan de otras ni siquiera síndromes, conjunto de síntomas que podrían tener como sustrato un posible episodio depresivo. Trastornos del comportamiento que se muestran con diferentes formas de autodestrucción, aburrimiento, nerviosismo, descrito por Tulan. Weiner describió la presencia de fatiga, aburrimiento, nerviosismo, hipocondría, búsqueda de atención, actuaciones de diferente tipo, consumo de tóxicos, conducta sexual anárquica o formación de una identidad negativa. Glasser describió también en esta línea trastornos de la conducta, delincuencia, desarrollo de fobia escolar, tendencias neuróticas o quejas psicosomáticas, Malmquist, anorexia nerviosa, obesidad, hipocondría, hiperactividad, diferentes actuaciones. Baquin, agresividad, problemas escolares, inestabilidad, actuaciones. Y Jammet hablaba de conflictos de identidad y dependencia con manifestaciones de paso al acto. En definitiva, de todos estos autores, lo que podemos extraer de una forma interesante para nuestra práctica clínica es que niños que
empiezan con acting, conductas disruptivas, autolesiones, conductas de riesgo de todo tipo, incluyendo también las de riesgo sexual, consumo de tóxicos, em, pueden estar manifestando un trastorno depresivo subyacente. Esto es importante de cara no solo a la intervención psicológica que podamos proponer, sino también al abordaje farmacológico coadyuvante con el que enfrentemos este tipo de problemas. Esta es la bibliografía que he utilizado para todo el seminario de trastornos depresivos en niños y adolescentes, las guías y artículos a los que me he estado refiriendo. Y sin más, pues como siempre, muchas gracias por la atención y espero que os haya resultado de utilidad.